Jesús en mi vida, porque todos tenemos una historia que contar. Nuestro invitado de hoy nació en Atenas, Grecia, en 1940. Su padre, luego de vivir las dos guerras mundiales, decidió salir de Grecia junto a su familia para establecerse en Buenos Aires, Argentina, en 1949. A la edad de 16 años, aceptó el reto de servir al Señor. Luego de varios años de ministerio y muchos viajes, regresó a los estudios, alcanzando el título de licenciado en teología y más tarde doctor en religión. Desde 1977 reside en Guatemala junto a su esposa Marta. Ha sido profesor en diferentes institutos y seminarios bíblicos, predicador en una diversidad de iglesias. También es fundador del Instituto Federico Crowe, decano de teología por más de una década en la Facultad de Teología en la Universidad Mariano Gálvez y exdecano de teología en la Universidad Panamericana de Guatemala. Su pasión ha sido enseñar y compartir el mensaje de salvación en Jesucristo. Porque todos tenemos una historia que contar, nos acompaña el Dr. Samuel Berberian. Una vida que inspira, una vida dedicada a la enseñanza teológica, una vida consagrada a la predicación del Evangelio de Jesucristo. Doctor, escritor, teólogo, columnista. Es un privilegio, doctor Samuel Berberian, tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Doctor Samuel Berberian, nos gustaría conocer más sobre su persona, sobre su familia. ¿Cómo llega a Guatemala el hermano Samuel Berberian? Bueno, en dos frases. Yo hice un viaje en 1969, tenía una invitación a Costa Rica y estaba en Estados Unidos. Y entonces paré en Guatemala y en Salvador, Honduras, porque un hijo de misionero me dijo, mira, llegas a Costa Rica, ¿por qué no paras por ahí y todo? Ah, buena idea, porque costaba lo mismo. Y me conocí con cierta gente en Guatemala. Pasó el tiempo, mantuve relación con ellos. En 1976 fue el terremoto, yo estaba en Estados Unidos, estaba pastoreando y me acordé de mis amigos de Guatemala, entonces vía radio, medio teléfono, que entonces usted sabe la historia, me comuniqué. ¿Qué tal están? ¿Qué hago? ¿Qué necesitan? ¿En qué le podemos ayudar? Y la reacción fue, mira, vos hablas castellano y todo, vení a ayudarnos porque vos a veces, digamos, con extranjeros es más difícil. Va, está bien, voy unos meses y ya estuvo. Y eso fue lo que me trajo a la Iglesia del Calvario en aquel entonces, por los amigos que tenía, a colaborar. Y habiendo tenido el pasado que yo tenía de guerras y problemas, yo sabía cómo funcionar emergencia, entonces no me costaba adaptarme a limitaciones. Ya soy guatemalteco naturalizado, estoy aquí. Pues gracias a Dios que lo tiene acá, que lo trajo con un propósito, porque en realidad para Guatemala ha sido de mucha bendición, hermano Samuel. Y cuéntenos, ¿nace en una familia cristiana o en su contexto cristiano? Sí, pero esto significa que toda su vida ha estado consagrada al servicio a Dios o algo sucedió en el trayecto. Mire, en la casa del herrero el cuchillo de palo. Mis papás eran aquella gente, la Biblia lo dice, no se discute, se cumple. Entonces, dicho en nuestro término, muy legalistas, pero muy realistas también. Sí. Y entonces mi papá, por el orfanato y su tradición, tenía más relación a una línea como menonita, muy cerrada, muy esto. Y mi mamá fue la primera que conoció al Señor en su familia. Cuando nació mi hermana primero y después nací yo, los dos tenemos nombres bíblicos, porque ni es armenio ni es griego el nombre. Mi hermana se llama Lidia y yo me llamo Samuel. Es bíblico, ni de griego ni de armenio, de Biblia. Y mis papás se guiaron por la Biblia. En un momento, eso creó más rebeldía en mí que una seguridad. Ya en la adolescencia, entrando a los 12 años, ¿y por qué? ¿Y por qué? Entonces, todo lo que era prohibido, este genio lo fue a probar. Me dice, no fumes porque Dios te va a castigar. Y echaba el humo, pues no me está castigando. ¿Qué es castigo entonces? Y entonces esa rebeldía llegó a ser un problema que yo perdí mi autoestima.
no logré gratificación. Asistí a la iglesia, nunca falté porque eso no era opción, eso era ley. Usted no va al culto con su familia, usted no come. Ah, sí, yo tengo que comer. Entonces a la iglesia se siente. Llegaba a mi casa, ¿quién predicó? ¿De qué predicó? ¿De qué leyó? Y me cuestionaba, no era que solo asistí, no tenía que prestar atención. Le pongo una anécdota. Mi hermana y yo andábamos al mismo mentalidad. Entonces, escuchaba hoy vos y la otra yo. Y en el autobús yendo a casa, ¿de qué fue? Y poniéndonos al día para contestar la inquisición que nos esperaba. Ya. Entonces, es bueno exigir. Imponer crea rebeldía. Y yo viví una rebeldía por la imposición, no por la seducción de una vida cristiana. Exacto. Y qué importante es conocer esto como padres, aquellos que tenemos el privilegio de tener hijos. Cómo el mensaje es formar, no imponer. Sí, por eso cuando con mi esposa tuvimos nuestros hijos, era, miramos, yo cambié a veces de iglesia y decía, mi hijo, ¿a dónde te gusta que vayamos? Lo hubiera hecho en mi casa, sería un fatal castigo. No, yo creo que mis hijos se queden en una iglesia. Papá, ¿qué no me gusta a mí? ¿Por qué mi hijo? Ah, va. ¿Tenés alguna sugerencia? Vamos a ir y tú me dices. Y al puro favor de Dios, mis 3 hijos no tuvieron que vivir esa imposición, sino una vida gratificante. Qué lindo servir a Dios. Exactamente. Y en su vida, mi hermanito, después de que entra esa etapa en donde había una imposición y había una rebeldía, ¿cuál fue el factor determinante que lo condujo a ese encuentro con Jesucristo? Mire, yo estaba en la secundaria estudiando y todo me salía mal. Tenía amigos de tragos, eran los más infieles amigos que tenía. A veces le invitaba a uno y se revertía la relación. Entonces decía, bueno, entonces yo no tengo amigos. Y como iba a la iglesia y a veces hasta en la iglesia mis amigos éramos porque andábamos en el mismo tren de pensamiento, no porque estábamos en la iglesia, entonces tampoco me ayudaba. Llegó un momento de desesperación que dije, bueno, la muerte, yo me enamoraba de la muerte porque la vivía la muerte porque me sacaba de esta confusión. Pero en un momento me creó temor. Me voy a morir un día. No era el culto evangelístico, nadie hizo la llamada al altar y todo, y terminó el culto, estábamos saliendo. Yo calladito, mientras la gente salía, porque como me conocían también, todo, calladito, me fui al predicador, le dije, mira hermano, yo quiero que me ayude. ¿Qué le pasa? Me dijo. Y sabía hijo de quién era y todo. Le dije, yo soy pecador. Ah, qué interesante. Me dice, por los pecadores hay un infierno. No, es que yo no quiero ir. Ah, ¿y entonces por qué viene conmigo? Le digo, pero usted me puede dar. No, el que le va a ayudar es el Señor. Y me quedé como helado. Entonces, ¿quién los entiende? Se volteó el señor mayor, me dice, mijo, ¿usted me dijo que es pecador? Sí, hermano. Usted me dijo, ¿qué está esperando? ¿Y en qué se pídale a Dios, no a mí? Me hinqué a la iniciativa de él. Cuando me di cuenta, él se hincó a la par mía. Fui yo el que pedí a Dios que me perdonara, que me socorriera, me ayudara, todo. Y después él oró por mí. Era la primera vez que era el problema mío, mi realidad, enfrentándome a Dios. No era la iglesia el enlace para ayudarme y acomodarme. Cuando yo me paré en mis pies, muchacho de 16 años, con todo el bagaje de vicios que tenía, yo sabía que algo había pasado. No, manito, hija, esto sí. Al otro día que tenía unos cigarros ahí metidos en el... guardaba ahí donde estaban los tapones de la luz de mis papás y todo, tenía ahí mi cajita, agarré, la tiré, ¿para qué la quiero? Ya no era agarro para ir a fumar, ¿no? Si quiero. ¿Te invitas? No, gracias. Y me dijo un amigo, ¿y ya no tomas? No tengo la necesidad, le dije, 16 años. Yo me crié en un hogar cristiano donde el pecado, los vicios nunca existieron. Yo los tuve que ir a buscar afuera. Y eso es interesante, esta es la realidad quizás de muchos hogares hoy. Tenemos o idealizamos un hogar cristiano en donde los hijos tienen que ser perfectos y creamos demasiada expectativa o le generamos demasiada presión a los muchachos. Y lo que dijo hace un momento lo quisiera retomar. La iglesia no era el lugar en donde debía de acomodarme.
Exacto. ¿Cómo hacemos nosotros ahora? Mire, yo viví en una casa donde las normas bíblicas no se discutían, no se cuestionaban, se cumplían. Usted que tomaba un bocado de pan sin dar gracias, ¿qué le pasa? Usted no da gracias, usted por lo menos por educación. Sí, papá, perdone. No era religión, era un estilo de vida. Yo, todo el tiempo hasta que me fui de mi casa, la memoria de mi papá, al despertarme a la mañana, es encontrarlo hincado leyendo su Biblia. No era pastor, era un laico, trabajaba ganándose la vida. Pero antes de todo, yo tengo que hablar con mi papá, a ver qué me dice mi papá. Álgame, eso lo va programando a uno. Sí. Y vamos a salir, mi mamá, mi hijo, vengas, vamos a pedir que Dios nos proteja. No era religión, era un estilo de vida. Exacto. Es como te chequea la corbata, te ves si los zapatos están bien. La oración era parte de eso. Ahora, hermanos, vamos a orar. Yo eso nunca lo viví. Fue ejemplo. Exacto, era un estilo de vida integrado al modo de ser de ellos. Sí. No podía decir que no les funcionaba. ¿Y qué impacto le causa eso? Que un hijo adolescente, 14, 15 o 16 años, vea a sus padres vivir un evangelio antes que imponerlo. Si usted quiere esa educación, mi hijo no se levante de la mesa sin decir las gracias, no entre sin pedir permiso. Eso era Dios en la casa donde yo me crié. ¿Qué excusa tenía yo? Ahora, hasta hoy me afecta. Sí. No es liturgia, vamos a orar para despedirnos. No. Dios, el real y el siempre presente, lo es reflejo en mi modo de hacer las cosas. Sí. Y yo a veces pensaba que Dios andaba en algún rincón del cuarto, viendo por la forma como mis papás me habían criado. Ya. ¿Qué más evangelio que eso? Sí, cierto. Doctor Samuel, es una vida que de veras siempre nos ha confrontado. Y hay algo que tenemos que agradecerle, creo que todos los guatemaltecos, que nos hable de una manera directa y de frente acerca de cómo se debe vivir el cristianismo. Mire, salud, trabajo, todo, necesito instrucción, orientación. Como adulto yo tengo que cumplirlo. El médico no me tiene que amenazar para tomar la pastilla. A mí me hace falta. Ahora, si yo llego y me dice, ¿usted tomó la pastilla? Ah, sí, doctor, y lo engaño. El que me estoy muriendo soy yo. La vida cristiana es exactamente igual. La norma de la Biblia está. Si no la cumplo, yo me autoelimino. Dedicaré mi vida para servirte, Señor, mi vida entera te la entrego, haz lo que desees, toma mi voz, que todos oigan Jesús en mi vida, que todos oigan. Una vida consagrada al servicio a Dios, una vida consagrada a la teología. Hoy nos acompaña el doctor Samuel Berberian y quisiera que tuviera el privilegio, mi hermano, lo veo un poco más serio ahora en esta segunda fase. ¿Por qué será? ¿Quién le acompaña ahora, mi hermano? Bueno, me tengo que portar bien porque está mi ayuda idónea. Mi esposa, Marta Sainz de Berberian, mi compañera por 51 años, medio siglo, así suena más suave, medio siglo, que Dios nos ha ayudado a trabajar juntos, a aprender uno del otro. Y ella también tiene su grado académico en teología, así que podemos trabajar juntos. Muy bien. Mi hermana Martita, bienvenida. Gracias por estar acá junto con su esposo. Muchas gracias, Rolando. Bendicen nuestra vida. Mi hermanita, ¿cómo se conocieron? Hablemos Nos un poco conocimos de- en el Instituto Bíblico Buenos Aires, en Argentina. Entonces yo tenía 18 años y él 22. Él tenía pelo y yo tenía una cola de caballo y usaba flecos y era yo muy juvenil, muy así joven. Entonces ahí es donde nos conocimos, estudiando para servir al Señor. Y era muy serio. No. Más o menos. Es más gracioso ahora, más bromista ahora. Ah, de veras. Sí. Pues
Mi hermanita, aparte de saber cómo se conocieron, sabemos que es una vida, 52 años casados, pero también juntos han estado en el ministerio durante todos estos años. ¿Qué ha significado para usted, mi hermana Martita, trabajar junto al hermano Samuel, juntos desarrollar ese ministerio que Dios les ha dado? Cuando Dios me llamó a su servicio, yo tenía 16 años y yo no sabía en qué iba a ser, porque ustedes me miran ahora, escritora, teóloga y todo, pero en ese tiempo yo era más introvertida, era muy callada. Entonces yo no tenía en mente qué iba a hacer para el Señor, no sabía, porque con mi temperamento, ¿qué iba a hacer yo? Uno mira a gente muy efusiva, muy agresiva, sirviendo y haciendo muchas cosas. Yo era muy callada, ¿no? Pero Dios me tomó en serio y a los 16 años entregué mi vida a Cristo en un campamento juvenil y después sentí el deseo de ir a prepararme. Por eso fui al Instituto Bíblico en Buenos Aires para prepararme para lo que fuere, porque no sabía para qué era, ¿verdad? Estudié 4 años. Entonces, el equivalente a un profesorado en teología o profesorado en Biblia. Y yo todavía estaba muy callada, muy no sé qué, pero Samuel tomó interés en mí, me habló y él me invitó para ser su compañera. Y yo no sabía qué hacer con Samuel, porque yo había tenido una experiencia negativa con un novio antes. Entonces yo no quería saber nada de hombres. Un hombre me falló, todos los hombres me fallan y así, ¿verdad? Pero tuve que aprender que por ser que me falló uno, no me va a fallar Samuel, ¿verdad? Entonces fui guiada por Dios para aceptarlo como novio. Después nos casamos en diciembre del 65. Nos casamos en Buenos Aires. Y fue una experiencia, yo diría, Rolando, una experiencia de crecimiento continuo. Digamos, yo tenía mucho que aprender y a través de Samuel aprendí mucho. Me enseñó a manejar carro, me enseñó a manejar chequera. ¿Qué más? Ha sido una experiencia de mucho aprendizaje, Gracias a Dios, mi hermanita. De veras, ustedes verlos juntos 52 años se dice fácil, pero es mucho tiempo para una pareja, más en los tiempos actuales. ¿Cuántos hijos tienen? ¿Cuántos nietos? 3 hijos, 12 nietos y 2 bisnietos. Y algo que mencionó hace un momento es la importancia que como mujer teniendo ese llamado se prepare, aunque no haya la certeza, como dijo, no sabía ni para qué, pero Dios tiene propósitos. Ese equilibrio entre mujer, esposa y además esposa de un ministro, ¿cómo se alcanza ese equilibrio, mi hermanita? Sí, uno necesita prepararse y esa preparación, por eso traje mi Biblia. Mi primer Biblia como cristiana, tenía 16 años, mis padres me regalaron esta Biblia, es muy antigua, del año 60-61 me lo regalaron. Entonces yo empecé a estudiar la Biblia porque es importante para una persona de crecer espiritualmente a través de la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Entonces hay una preparación que es personal, uno mismo apartándose tiempo cada día para buscar a Dios y en su palabra, y aparte es la preparación académica, el estudio en un instituto bíblico, un seminario o teología es importante también. Pero uno tiene que seguir la guianza del Señor en todo eso. Y también, si uno está casado, hay que hacerle caso al esposo. Y Samuel siempre me ha animado para que estudie, para que me prepare. Oh, qué bueno. Un matrimonio de veras ejemplar, como muchos hoy. Les hice esta pregunta porque en realidad en el contexto actual, aún dentro de la iglesia cristiana, se ve ese tipo de situaciones en donde a causa del ministerio se descuida quizás esa relación conyugal o familiar. Creo que es importantísimo esto como ministros que lo podamos comprender. Sí, mi hermano. Yo creo que tuvimos que aprender, por ejemplo, somos muy diferentes, por raza, capacidad. Ella es de escribir,
Yo escribo algo, mira, revisarlo a ver cómo está. Ella va a decir algo, no, a empezarlo por ahí. Nos ayudamos. No somos rivales, somos aliados. Somos aliados. Y como somos aliados, el simple toque del codo, hay un mensaje. Sí. La otra persona lo entiende o hacelo y todo. Y entonces saber que la pareja le tiene confianza. Y esa confianza le da empuje. Y Dios usa a mi pareja porque bíblicamente somos una sola carne. Sí. Muy bien. Si somos una sola carne, pues que se note. No quiere decir que estamos de acuerdo en todo. Tenemos que ayudarnos. Y si el hombre es la cabeza, es responsable. Pero no es imposición, es responsabilidad. Y muchos hermanos míos se creen responsables, manejan a su mujer. No, hombre, si yo no me puedo manejar a mí mismo. Y mi señora me ayuda para no cometer errores. Entonces, cuando nos presentamos a un ministerio, muchas veces nos invitan, por ejemplo, y entre los dos predicamos. No lo ensayamos, no hacemos, solo tenemos unos puntos ahí que vamos a hablar, y entonces ella me hace así, le paso el micrófono, termina, me lo da a mí, y yo sigo llevando el ritmo, y entre los dos predicamos. Pero hay que cultivarlo. Exactamente. Se construye, se cultiva. Exacto. Qué importante es esto para nosotros. Sí, yo creo, Rolando, para los hijos ha sido para nosotros una escuela también el tener 3 hijos, y la responsabilidad cae mayormente sobre la madre. Entonces, cuando tuve mi primer hijo, en 67, septiembre, tuve a nuestro hijo Esteban. Entonces, tenía que aprender a cuidarlo totalmente. Samuel, él sí apoyaba, pero yo estaba a cargo del niño. Y siempre yo me encargaba de la cocina, siempre. Entonces Samuel era un apoyo, me apoyaba con los platos. Y a comer. Pero fíjese que el tener los hijos no es un impedimento para el servicio al Señor. Exacto. Al contrario, es una ayuda. A veces hemos ido a algunos lugares y ellos dijeron, con solo ver a ustedes y su hijo o sus hijos, ya les conocemos y podemos apreciar cómo están ustedes. Porque el criar a hijos es un reto. Es una carta Sí. de presentación. Por ejemplo, yo viajaba, mi hijo mayor me lo llevaba fin de semana. Salía de la escuela, me lo llevaba. Por ejemplo, a Escuintla, algún lugar. Papá, tengo que estar en la reunión, déjame ver el programa. Mira, esta parte puedes estar ahí y todo. Entonces una hermana, mire, ¿querés una tostada? No, tengo que ir a pedir permiso a mi papá. Y me decía la hermana, ¿y cómo le hace usted? Esas son normas de la casa, entre mi mujer y yo tenemos unas normas y él no se puede saltar las normas. Les ha servido por vida. Entonces, mi debilidad o mi descuido, usted lo va a observar en mis hijos, especialmente siendo ministros. Exacto, ahí está. Ese es el punto que quizás nos debe desafiar a todos como ministros, como personas llamadas al privilegio Ninguno de de mis servir. 3 hijos son ministros. Mi hijo mayor es médico, apoya en la iglesia, está con el pastor, es la ayuda de primera instancia con su pastor. Él sabe, porque su papá estuvo en eso, él sabe, él se crió jugando dentro de la iglesia cuando yo era pastor. Mi hija mayor trabaja con misioneros y sabe lo que es, porque sus papás fueron misioneros. Sí. Entonces, yo creo que tenemos que criar nuestros hijos invirtiendo en ellos, viviendo a la luz para que vean cómo somos. No somos perfectos, pero yo creo que ellos sean mejores. Exactamente. La convivencia ha sido muy importante con nuestros hijos a medida que crecen, porque cuando son chiquitos se trata a los niños de cierta manera, pero a medida que crecen ellos participan más, opinan más y se les escucha también. Si dicen, mira papá, ¿por qué no haces tal cosa? O mamá, ¿por qué no? Ellos dan sugerencias. Y vieras que bien, una vez Samuel había terminado de predicar y los hermanos decían, qué bonito la predicación, y saliendo con Esteban te dijo algo que, papá, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? No se entendía nada, no podías coordinar. ¿Qué te pasaba? Tenía como 13, 14 años, toda la secundaria.
Ay, mi hijo, le dije, pero estaba tan cansado y todo. ¿Y por qué no dejaste que predicara otro? Entonces estabas cansado. ¿Era verdad? Sí. Toda la felicitación a los hermanos, la única verdad la tuvo un muchachito de 13 años. Sí. ¿Estás cansado? Deja que lo haga otro. Sí, cuando uno va criando a sus hijos, ellos desarrollan también un criterio y cierta madurez, y ellos con nosotros una sinceridad y una apertura, y es muy lindo. Nuestros 3 hijos ya, ellos grandes, el mayor ya tiene 49. Y es abuelo. Entonces nuestros 3 hijos son nuestros amigos, pero eso se desarrolla. Samuel tiene su parte y yo tengo mi parte. Una cosa muy importante, cuando yo quiero corregir a Samuel, no hablo con mis hijos de las debilidades de Samuel. Yo quiero corregir a Samuel, le hablo en privado. Eso es muy importante. Si yo hablo negativamente a mis hijos de su papá, eso quema todo. Entonces la mamá tiene que tener mucho cuidado. Y vale el opuesto. Él no va a estar hablando con los hijos en contra de mí. Él quiere que yo corrija algo y hay donde corregir, ¿verdad? Sí. Él me va a hablar en privado. Marta, mira, no te conviene esto, cuidado de esto, porque no te conviene o te miras mal o no sé qué. Nos corregimos en privado porque queremos corregir. Si hablamos a los hijos, estamos quemando la cosa. Qué importante, precisamente por lo que dijo mi hermano, no son competencia, Así son es. ayuda idónea. Somos ayuda. Él me ayuda a mí y yo le Por ayudo ejemplo, a él. yo soy más estricto. Ella es más tolerante. Lo estricto puede exagerarse, sí, entonces ella me avisa de que me estoy pasando la línea. Sí. Lo mismo cuando ella es tolerante, se están aprovechando de vos. No te dejes. Sí. ¿Por qué? Porque al aprovecharse de ella me están faltando respeto a mí por la mujer que yo tengo. Ellos hicieron su vida, yo me quedé con ella. ¿Y ahora? Pero cuánta gente se van sus hijos y se quedan perdidos. No, yo tengo mi vida matrimonial, tengo mi... con o sin ellos. Si ellos están, qué alegre. No están, tengo suficiente para hacer con su mamá. Sí. Y la prioridad, la pareja empieza como pareja. Tiene que conservarse como pareja porque ese es el plan de Dios. No es para procrear simplemente. Y, no destruya el plan original de pareja. Sí. No, miren, de veras nos inspiran mucho. Y justamente ese es uno de los el eslogan del programa. Son vidas que inspiran. ¿Por medio de qué? Por medio de Jesús. Y aquí les quisiera preguntar, dentro de su matrimonio, ¿qué significa Jesús dentro de su matrimonio? Jesús es todo. Jesús es la esencia. Yo he vuelto a leer el Nuevo Testamento. Me gusta leer en letra grande porque con los años tengo 72. Entonces cuando leo el Nuevo Testamento con letra grande me gusta más. Entonces voy leyendo y viendo otra vez la vida de Jesucristo para incorporar sus principios y su vivencia en nuestra vida. Entonces, eso es la esencia de la palabra de Dios, es la esencia de nosotros como cristianos. Desde que me entregué a Cristo, tenía 7 años cuando me convertí en una iglesia presbiteriana en los Estados Unidos. De niña me entregué a Cristo y eso fue una decisión clave para mi vida. Para mí, cuando uno habla de Jesús, digamos, si está en una estructura militar, tiene un mando mayor. Si está en una empresa, tiene un jefe. Sí. Solo voltear a verle los ojos y tener la aprobación. Y uno sabe, no tiene que decir nada, no tiene que explicar nada, solo con la vista da la aprobación. Sí. Si yo he sido redimido, rescatado, comprado, todo lo que usted quiera, oiga, yo quiero la aprobación de Él. No voy a dar mis gustos, me los voy a dar, pero no es la prioridad, yo quiero la aprobación de Él. Y en todo cambio, en toda circunstancia, uno internamente sabe cómo buscar el rostro de Jesús, su principio. ¿Estamos o no? Sí. Tranquilo, voy a seguir. Yo puedo ir solo y Dios nunca me va a buscar. No, a mí me hace falta. Sí. Él no me necesita, yo sí lo necesito. Entonces, buscarle la vista y pedir su aprobación. Si yo le preguntara, que me dijera en una sola palabra, para esto Dios me envió al mundo, ¿cómo lo definiría? Tengo muchos libros publicados, pero mi deseo es ser útil. Si un libro lo escribo, se publica, pero no ayuda a nadie, es perder el tiempo. Lo que no hace falta estorba.
Dios no creó nada en este universo que estorbe. Si soy hijo redimido de Dios, yo no tengo que escoger. Jefe, a la orden. Usted me dice, mire, ¿usted me puede ayudar para eso? Con mucho gusto. No puedo hacerlo, perdón. O mis principios no perdí. Disculpe, lamento, por mis principios no le puedo ayudar. Pero si mis principios no me estorban y la capacidad la tengo, ¿por qué no? Yo no estoy viviendo para llegar a viejo, estoy viviendo para ser útil.